Ha sintonizado Frecuencia Jurídica, el espacio para hablar de derecho con los practicantes del consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia en asocio con la 11 Radio. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia Jurídica en la 11 Radio. Soy Víctor González y los estaré acompañando el día de hoy. Agradecemos su sintonía, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Les habla el profe Montoya. Quiero mandarles un saludo muy cordial a todos los de la 11 Radio y que sigan ahí, que ahí estamos con ustedes como aportante en respeto y convivencia para el ser humano en todos los colegios de la ciudad de Medellín. Y continuamos, este es nuestro último programa del microciclo de bienes inmuebles. Me acompaña en la mesa de trabajo mi compañero Sergio Duque, a él un cordial saludo. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor, ¿cómo te encuentras? Bueno, muchas gracias, Sergio, yo muy bien, honrado como siempre de acompañarlos. Recordemos que en los programas anteriores se abordaron los temas de compraventa y tradición y arrendamiento de bienes inmuebles, en los cuales se trataron temas como qué son los bienes, cuáles son sus tipos y cómo se realiza la compraventa entre los mismos. Con respecto al arrendamiento se comentó cuáles son sus generalidades, además de algunas particularidades vinculadas al mismo. En el programa de hoy explicaremos de qué se trata la posesión y la prescripción, así como la manera de adquirir un bien por medio de esta última. Para dar inicio con nuestro programa es importante partir de ciertas claridades y para ello se utilizará el siguiente ejemplo. Si yo tengo una casa en la que he vivido muchos años y la considero mía, pero no tengo documentos que así lo acrediten, ¿qué debo hacer para que me reconozcan como dueño? ¿Cuál es el procedimiento para ello? ¿Se aplica lo mismo si tuviera un computador en vez de una casa? Bueno, Sergio, excelente pregunta, un poquito larguita, hay 3 o 4 preguntas ahí metidas a una sola, pero bueno, vamos por partes. Bueno, ante esta cuestión entonces es necesario explicarles a nuestros oyentes qué es la prescripción adquisitiva, o sea, qué significa la posesión y también la tenencia. Además entonces del proceso que se lleva a cabo en torno a la prescripción, o sea, esto es decir, para que el juez me declare que soy dueño de esa casa que ponías en el ejemplo. Entonces, bueno, en primer lugar, se establece en nuestra normatividad que la prescripción es un modo de adquirir el dominio sobre las cosas. Esto pues de una forma legal, una forma de adquirir el dominio legalmente, y también la prescripción sirve para extinguir los derechos ajenos. Todo ello se da en razón del paso del tiempo. Bueno, de estos conceptos entonces se derivan 2 clasificaciones que se basan en los verbos rectores adquirir y extinguir. O sea, existen 2 tipos de prescripciones, la prescripción adquisitiva con la cual se adquiere y la prescripción extintiva con la cual se extingue o muere un derecho. Entonces esta última, la extintiva, significa que después de un cierto tiempo, sin que se haya reclamado un derecho por algún motivo, ya no se podrá entonces reclamar, o sea, se extingue este derecho, muere, porque se dio un plazo, entonces un plazo prudencial para ejercerlo y no se hizo. Un ejemplo entonces sería la posibilidad de reclamar una mesada pensional. Dentro, digamos, se establece un periodo de 2 años, en tiempo a partir del cual, si no se ha actuado, ya entonces si no se solicitó esa mesada, ya no se va a poder pedir la misma, el derecho habrá prescrito por la inactividad del pensionado. Bueno, hecho entonces ese ejemplo y esa claridad, diremos que la prescripción adquisitiva es aquella en la que un bien, ya sea mueble o sea inmueble, que se ha mantenido, se ha dejado por parte de su propietario, se ha dejado vacante, podrá una persona llegar a ocuparlo, podrá hacer posesión de él, actuar como si fuese su dueño, y oficialmente se le puede reconocer que es dueño a partir de la prescripción cuando se cumplen unos ciertos requisitos, entre ellos pues uno de los principales es un periodo de tiempo. Ya entonces vamos a entrar a definir esto más adecuadamente. Entonces voy a poner un ejemplo. El señor Flores... Creo que me suena muy conocido. Sí, el señor Flores, hoy ausente, tiene un televisor, uno de esos de perilla, viejitos, pero muy bonitos. Los venden caros en las compraventas.
Ese televisor se lo dejó un amigo, se lo dejó en su casa y el amigo nunca volvió por él, desde hace, digamos, unos 5 años. Entonces, bueno, el señor Flores utiliza ese televisor como si fuera suyo, lo cuida, ve televisión en él todo el tiempo, se la pasa todo el día diferente a ese televisor, le encanta, no le importa que le produzca cáncer, de esos que producen cáncer. Y bueno, incluso regaña a su hermanito a su hermanito Nicolás, cada vez que le intenta con el televisor. Ese televisor es solo de Flores, solo de Sebastián. Entonces, bueno, a Flores entonces se le podría reconocer, a Sebas se le puede reconocer que él es el dueño del televisor, porque ya prescribió el tiempo que era necesario para ello. En principio uno diría eso. Ahora bien, hay que cumplir unos requisitos, ya vamos a hablar, pero bueno, por ahora, en cuánto tiempo va bien. Perfecto, Víctor, pero solo basta con que pase el tiempo con un bien a cargo. Por ejemplo, si yo tengo una de esas neveritas viejitas en mi hogar, para que yo pueda ya reportarme como propietario o dueño de la misma por prescripción. Eso es, Sergio, bueno, a eso iba. No, como lo decía, aparte del tiempo, faltan otros requisitos que tienen que cumplirse para que Sebastián, o en tu nuevo ejemplo tú, puedan adquirir el dominio del bien por la prescripción. Entonces, nuestra legislación civil establece en el artículo 762 del Código Civil algunos requisitos. Esos requisitos entonces se refiere a la posesión como una condición para que se declare que alguien es dueño por prescripción. Entonces, bueno, voy a hacer un paréntesis acá para explicar exactamente entonces a los oyentes de qué se trata eso de la posesión. El Código Civil colombiano establece que la posesión es una de las vías que se utiliza para llegar a la prescripción, como siendo la prescripción un modo de adquirir el dominio, es decir, entonces una manera de hacerse dueño de un bien, de un objeto, de una cosa. Entonces esta calidad, la de poseedor, la adquiere una persona que conserva en su poder durante un cierto tiempo algún bien del cual no es dueño, pero que siempre se ha considerado el ser dueño y tiene ánimo de ser dueño. Entonces, bueno, voy a poner ejemplo. Con ejemplo lo explicaba mucho más fácil. Juan hace 10 años llegó a una finca bonita, un poquito abandonadita, y entonces decidió vivir ahí. La encontró abandonada, decidió construir ahí su casa y llegar a vivir ahí en esa finquita. Bueno, realizó actividades propias del dueño, o sea, construyó su casa, sembró sus cultivos, mantuvo a sus animales, cuidó la finca de terceros que quisieran meterse en ella, pues, mantuvo el buen estado de las cercas, etc. Lo que haría pues cualquier dueño de finca en su finca. Entonces, bueno, él además de esto ha pagado los impuestos y, como lo dije, se ha encargado de evitar que terceros lleguen a causar daños en esa finca. Entonces, bueno, cuando él realice estas obras, todas estas obras que mencioné, quiere decir entonces Juan está actuando como un propietario de ese bien, aunque en las escrituras se va a ver que el dueño no es él, sino que es otra persona. Entonces, bueno, aquí entonces mencionado hace un momento que es necesario tener el ánimo de ser dueño. Como lo dije anteriormente, de la manera que lo acabo de escribir, se entiende que Juan tiene ánimo de ser dueño. Por otro lado, no tendría ánimo de ser dueño si Juan, llegando a esta finca, conoce al propietario, digamos va a ser Pedro, y Juan le paga un canon de arrendamiento a Pedro. Juan, al pagar este canon de arrendamiento, está reconociendo que el dueño es Pedro. En cambio, si Juan ejerce como si fuese él el dueño de la finca sin conocer al real dueño, ahí él está queriendo decir yo soy el dueño, y esa actitud de decir yo soy el dueño es lo que va a poner la diferencia entre si Juan va a ser un poseedor o va a ser un mero tenedor, como lo es el arrendatario, que es simplemente alguien que reconoce que no es el dueño, que hay otra persona que es el dueño. Pero, ¿qué pasa, Víctor, con el tiempo? También es otro requisito, como ya lo habías comentado. Bueno, sí, ciertamente, Sergio, el tiempo es un requisito, de hecho, quizá uno de los más importantes o el más importante. Según nuestra legislación civil, con la modificación hecha en la Ley 791 de 2002, se establece que existen ciertos periodos de tiempo que se catalogan como ordinarios y extraordinarios. Ordinario como la justicia ordinaria. Bueno, no tan así.
vamos por partes y ya lo vamos explicando. Entonces, bueno, estos periodos de tiempo son diferentes tanto para los bienes muebles. Recordemos que ya en alguna ocasión hicimos una diferenciación de los bienes muebles, que son entonces los que se pueden mover, y los bienes inmuebles, los bienes raíces. En el caso entonces de los muebles, se tiene que el periodo para prescripción ordinaria es de 3 años y para prescripción extraordinaria es de 10 años. Bueno, en tanto a los bienes inmuebles, el periodo para prescripción ordinaria es de 5 años y para extraordinaria va a ser de 10 años. En ambos casos, muebles o inmuebles, extraordinaria son 10 años. Bueno, valga aclarar que estos periodos, estos tiempos no aplican igual para las viviendas de interés social, las cuales tienen una prescripción un tanto diferente, siendo la ordinaria de 3 años y la extraordinaria de 5 años. Bueno, las prescripciones agrarias también, dependiendo de si son ordinarias o son extraordinarias, o sea, esto es decir, se refiere a las tierras rurales que no han sido trabajadas por un tiempo, las cuales entonces tienen un periodo para adquirir por prescripción de 5 años, según el artículo 12 de la Ley 200 de 1936, teniendo como único requisito la buena fe. Ya en un momento vamos a hablar de la buena fe. Entonces, bueno, recordamos que las viviendas de interés social, para hacer una aclaración acá respecto a algo que acabo de decir, son las que tienen un valor comercial inferior a 85 millones de pesos si están ubicadas en las ciudades, o un valor inferior a 60 millones de pesos si están ubicadas en las zonas rurales. Qué buena noción, Víctor. Y ahora, con respecto a la catalogación del tiempo ordinario y extraordinario, se debe a la forma de cómo se haya ejercido la posesión de ese bien, es decir, de qué manera se llegó a ocupar el mismo. En el caso del tiempo ordinario se trata de que haya tenido una posesión regular, que se caracteriza por 2 elementos, como había mencionado anteriormente, la buena fe y otro que es el justo título, que me encargaré de explicar. La buena fe se refiere a la honestidad en el comportamiento, y ser un poseedor de buena fe consiste en que la persona que llega a ser poseedora de un bien lo hace pretendiendo ser dueña, y no lo hace mediante el fraude, ni la fuerza, ni ningún otro método ilegal. Esto porque la mayoría de las personas poseedoras de buena fe llegan a ocupar el bien convencidas de que lo han comprado. Hacen documentos de promesa de compra-venta, pero nunca elevan a escritura pública ese negocio y menos lo registran. Con respecto al justo título, este se aplica generalmente a los bienes inmuebles y significa que se haya obtenido la cosa mediante una compra-venta. Por ejemplo, es porque en la posesión regular están presentes la buena fe y el justo título. En estos casos, el poseedor solo tiene el contrato de compra-venta, pero no el registro que se tiene que hacer ante instrumentos públicos. Bueno, Sergio, para una mayor claridad sería muy bueno que nos dieras un ejemplo, a mí y a los oyentes, de esto que acabas de mencionar. Obvio, Víctor, claro que sí. Pongamos el siguiente caso. Sergio le vendió a Víctor una casa. Este pagó por ella, obteniendo el contrato del negocio. Pero un momentico, Sergio, que aquí hay algo que me suena mal. Víctor es un hombre honesto, pero ese Sergio me da mala espina. Yo creo que él quiere defraudar a Víctor. No, Víctor. El ejemplo me va a dar la razón más adelante. No, Víctor, Sergio es una buena persona. Tiene buena fe, como lo hemos estado diciendo. Bueno, retomando el ejemplo, Sergio le vendió a Víctor una casa. Este pagó por ella, obteniendo el contrato de negocio, además de la escritura pública a su nombre, e incluso ya se le entregaron las llaves y se encuentra viviendo feliz en su nueva vivienda, junto con su esposa argentina y su hijo, ambos de dicha nacionalidad. Realmente la nacionalidad de la esposa y el hijo de nuestro amigo Víctor no tiene importancia para este ejemplo, pero siempre es importante para alimentar la discusión y el chiste interno. Bueno, eso es otra cosa que más adelante contaremos, tal vez. ¿Qué esperaremos más adelante? En otro programa, bueno. En fin, pero resulta que en esta casa, en la que hay un feliz hogar, no ha sido registrada su escritura ante la Oficina de Instrumentos Públicos. En consecuencia, no se tiene el certificado de tradición y libertad que compruebe su calidad de propietario. Por lo tanto, no se pudo traspasar el derecho de dominio de Sergio a Víctor totalmente, quedando en un camino intermedio, por así decirlo, entre comillas. De acuerdo a lo anterior, la posesión regular, la cual recordamos que es la que tiene buena fe, y el justo título, que lleva a una prescripción ordinaria, se le da a esa persona como un premio,
al requerir menos tiempo para hacerse dueño, por haber tenido una iniciativa de carácter legal, reafirmando, de ser dueño sobre el bien, pero al que le faltaron algunos elementos para hacerlo de una manera rápida. Bueno, gracias Sergio. Entonces, haciendo aquí la precisión y el paralelo, en cambio entonces en el caso de la prescripción irregular, que da como consecuencia en el caso de la posesión irregular, que da como consecuencia una prescripción extraordinaria, es aquella entonces que carece de alguno de estos elementos que Sergio mencionaba, ya sea el justo título o la buena fe. Entonces el poseedor carece de uno de estos elementos y en cierto sentido entonces quiere decir que no ha actuado correctamente para adquirir el bien y en consecuencia se le castiga otorgándosele o se le impone un plazo de prescripción que es aún más amplio. Recordemos, hace un momento lo mencionaba, en bienes muebles la prescripción ordinaria es de 3 años, extraordinaria de 10, y en inmuebles ordinaria de 5, extraordinaria de 10. Entonces, bueno, un ejemplo de posesión irregular sería que Sebastián, de nuevo Sebastián, aprovechando que no está, lo vamos a poner de ejemplo hoy, compró un equipo de sonido a Ricardo. Otro que me parece conocido, Víctor. Sí, también lo vamos a poner de ejemplo hoy. Se lo compró, digamos, hace unos 2 años, a sabiendas de que ese objeto, ese equipo de sonido, no era de Ricardo, sino que le pertenecía a Nicolás, quien se lo había prestado a Ricardo bajo un contrato de comodato, que es un préstamo de uso. Entonces, bueno, Sebastián sabe que ese objeto no es de Ricardo. Según la ley, entonces, deberá esperar un poco más, bueno, un poco es bastante, la verdad, de tiempo para llegar a ser dueño. Entonces ya dijimos, deberá esperar 10 años porque va a ser poseedor irregular. Bueno, dado esto a que Sebastián no tiene buena fe, ya que él conoce que ese bien no le pertenece a Ricardo. Hasta aquí, oyentes, se ha explicado qué es la prescripción y algunos de los requisitos para obtener la misma. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con Frecuencia Jurídica. Los seres humanos hemos invadido territorios habitados desde hace muchos siglos por los animales y las plantas. Si tienes problemas con animales de fauna silvestre, no tomes medidas por tu cuenta. Comunícate con las autoridades de tu municipio, Policía, Humata, Alcaldía y Cor Antioquia. O llama a la línea verde 018 114 123. Seguimos, esto es Frecuencia Jurídica en la 11 Radio. Nuestro tema de hoy, prescripción adquisitiva y posesión. Bueno, para continuar con este tema, ya teniendo claro qué es la prescripción, se puede decir que, por ejemplo, Juan compró una finca llamada La Poderosa hace 5 años. Me gusta el nombre. Él quería bautizar La Verdolaga, pero yo insistí que mejor fuera La Poderosa. Me hubiera gustado Sebas está de acuerdo conmigo. Me hubiera gustado La Verdolaga, pero bueno. Hace 5 años él adquirió esta finca, de la cual no se han tenido registro su escritura pública y desconoce totalmente este acto, creyendo que con este último documento se prueba que el bien es de su propiedad. Él confía en que la persona que le vendió era su dueño anterior, entre comillas. ¿Puede decir que ya se dieron las condiciones para que se considere dueño por prescripción? Bueno, Sergio, parcialmente, bueno, algo así, pero todavía le falta entonces una condición para que se dé completamente el traspaso del dominio de este bien. O sea, es decir, para que Juan sea el verdadero titular del derecho de dominio de esa finca. Ese requisito es que se haya declarado la prescripción a través de un proceso judicial. O sea, la prescripción no aplica simplemente de oficio, es necesario declararla judicialmente. Entonces, es decir, que el poseedor, en este caso Juan, debe dirigirse ante el juez presentando entonces las pruebas para que éste, a través de una sentencia, declare a Juan como el dueño de la finca La Poderosa. La Poderosa. Porque haces alusión, hombre. Remarcando, La Poderosa. La Verdolaga. Con lo que ya entonces queda en plena propiedad de la misma. Pero continuando con el tema, creo que es pertinente, Víctor, hacer la siguiente pregunta. ¿Se puede adquirir cualquier bien por prescripción? Bueno, no exactamente, pues como toda norma general existen excepciones. En este caso entonces no pueden adquirirse por prescripción los bienes públicos.
Estos son unos bienes que pertenecen al Estado y que tienen alguna categoría de inenajenables, inembargables, imprescriptibles. Esto es, no se pueden vender, no se pueden embargar, nadie puede adquirir por prescripción. O sea, si yo pongo mi casa en una vía férrea, por más abandonada que esté, no voy a prescribir, no voy a adquirir ese terrenito, ese pedacito de la vía férrea por prescripción, porque las vías públicas, entre ellos pues las férreas, aun cuando en nuestro país ya están abandonadas la mayoría, son públicas, como también por ejemplo son los parques, las sedes de entidades oficiales o los objetos que están fuera del comercio. Tampoco se puede prescribir un objeto fuera del comercio, como bueno, digamos, la luna. ¿Y eso que han visto casos para intentar hacer la prescripción? No según la normatividad colombiana. Según la normatividad colombiana es un exabrupto. Bueno. No puedo intentar prescribir y obtener la titularidad de la luna. Pero a nivel internacional sí. Bueno, las estrellas, el mar, sí, hay países raros en los que se puede. Creo que la luna pertenece a Estados Unidos, por cierto. Creo, no estoy muy seguro. Bueno, otro ejemplo son entonces el mar, los ríos, entre otras. Bueno, aquí entonces es muy importante hacer la claridad de que la prescripción adquisitiva de dominio se aplica a los bienes que tienen un dueño, porque puede suceder que una persona llegue a ocupar en calidad de poseedor una tierra que no tiene dueño. Gracias, Víctor, por tu aclaración, pero ahora me surge una duda. Durante la posesión, ¿no es posible vender el bien que se tiene a cargo por parte del poseedor? Sí, Sergio, excelente tu pregunta. Es perfectamente posible realizar esta venta, pero entonces esta va a tener unas características muy particulares, las cuales entonces, bueno, las voy a explicar a partir del siguiente ejemplo. Juan Camilo es poseedor irregular de un libro que le quitó a un amigo. Entonces él se lo vende a Víctor. No sé, hoy como que todo el mundo quiere defraudar a Víctor. Sí, Camilo es mala persona. Sí, es amigo de Sergio, eso lo explica todo. No creo. Entonces Víctor desconoce que Camilo no es el dueño de este libro. Camilo entonces le entrega a Víctor el libro y Víctor a su vez, sin saber, como ya lo dije, sin saber, Camilo no era el dueño. Víctor, creyendo perfectamente que ahora él es el nuevo dueño de ese libro, Santa Paloma, le paga a Camilo. Y después Víctor entonces vende este libro, digamos, se lo vende a Daniela. Resulta siendo, entonces Daniela se va a convertir en una nueva poseedora. Daniela no va a ser dueña. ¿Por qué? Porque quien le vendió, Víctor, no era dueño, porque a su vez Camilo no era dueño. Entonces, bueno, Daniela entonces en este caso Daniela y Víctor también en su momento tienen las limitaciones que tenía antes Camilo. Aún así entonces, sin embargo, se va a contar con una cierta ventaja, que es que el tiempo de posesión que ejerció Camilo, que ejerció Víctor y que ejerció posteriormente Daniela puede sumarse. Daniela va a poder solicitar una sumatoria de posesiones o una adición de posesiones, sumando entonces la de Camilo, la de Víctor y la suya propia, para entonces poder adquirir por prescripción. Esta cuestión de la sumatoria de posesiones se encuentra regulada en el artículo 976 y 2521 del Código Civil. Entonces este acto es una forma que ha sido desarrollada para que se pueda entonces obtener la prescripción más rápidamente por parte de un poseedor. No obstante, pues, sin embargo, tiene unas ciertas limitantes de que solo se pueden entonces agregar posesiones del mismo tipo. O sea, es decir, de posesión regular a posesión regular y de posesión irregular a posesión irregular, como era el ejemplo. Bueno, esto en principio, voy a explicar aquí una cosita. Es posible que yo, siendo poseedor regular, quiera sumar una posesión irregular que tuvo alguien antes que yo. La cosa es que cuando yo sumo mi posesión regular con una irregular, la mía automáticamente va a ser también irregular. Por lo tanto, entonces yo no voy a poder adquirir por prescripción con el periodo ordinario, sino con el periodo extraordinario. Qué buen desarrollo se ha tenido este tema para claridad de los oyentes, pero sería bueno resolver esta pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo mi caballito, el demoledor, desde hace 4 años en posesión, pero aparece el dueño original del caballito?
Bueno, el demoledor, me encanta ese nombre para el caballito. Bueno, lo que ocurre aquí entonces es que se da el fin del derecho que se tiene de posesión, como entonces como se expone en nuestra legislación civil puntualmente, es el artículo 672 del Código Civil. Bueno, lo que dice es que el poseedor es titular del bien hasta, abro comillas, hasta que llegue alguien con mejor derecho, cierro comillas. Siendo entonces en este caso alguien con mejor derecho, pues el legítimo propietario de este caballito, del demoledor. Entonces este debe, mediante una demanda en un proceso llamado reivindicatorio, en este momento me estoy refiriendo al legítimo dueño, demanda en proceso reivindicatorio para buscar que ese poseedor, habíamos dicho que el poseedor es Sebastián, le entregue su caballito, el demoledor. Bueno, eso sí, debe demostrar con pruebas que efectivamente él es el dueño. Qué bueno, Víctor, pero me surge otra pregunta, en realidad dos. ¿Qué sucede si tengo un lote en el cual construí una casa y me sucede lo anterior? No me reconocen nada por ella. ¿Y qué pasa si me opongo a entregar el bien? Bueno, preguntas muy pertinentes, Sergio. Entonces, bueno, vamos con la primera. Se expone que se debe entonces reconocer el valor que se invirtió para construir la casa por parte del antiguo poseedor, y por lo tanto el dueño debe reembolsar ese dinero. O sea, si tú construiste esa casa y después llega el dueño de la finca en la que la construiste diciendo esta es mi finca, él efectivamente te demanda, y en proceso reivindicatorio que en su momento mencionaba, llegan a la conclusión, él es el dueño y te ordenan a ti entregar la finca, pues él va a tener que pagarte el valor que invertiste en la construcción de esa casa. ¿Por qué? Porque esa casa generó mejoras en el bien de ese dueño, de ese legítimo dueño, y bueno, pues estas mejoras a la final están haciendo en beneficio de él. Entonces él no puede beneficiarse mientras tú te empobreces, entonces él debe pagarte por ese trabajo, por así decirlo. Entonces bueno, te va a reembolsar ese dinero, como lo dije, por concepto de mejoras, así es como se le denomina en el mundo jurídico. Cuanto, bueno, tu segundo interrogante, ¿qué era? ¿Qué sucede si te opones a la entrega? Bueno, el juez entonces establece, en el proceso reivindicatorio, establece un plazo para la restitución del bien, de este bien, en el cual si no cumples, si en ese plazo no cumples y no entregas el bien, puede llegar el juez a utilizar medidas polisivas, puede ordenar la utilización, la implementación de medidas polisivas si se da el caso. Pero bueno, ahora entonces surge aquí otra cuestión que hace parte de las dudas que muchos de los oyentes podrían plantearse, que es ¿qué pasa si se llega a un lugar sin dueño, como un terreno baldío? Se puede entonces allí ejercer posesión y se puede adquirir por prescripción. ¿Nos respondes, por favor, Sergio? Antes que nada, Víctor, de responder a esta pregunta, es bueno aclarar que un terreno baldío es una extensión de tierra que no tiene dueño particular alguno, por lo que le pertenece al Estado. Bueno, es decir, una propiedad estatal. Bueno, pero ojo, aquí hay otra precisión. Hace un momento también hablaba de otros bienes que pertenecen al Estado, pero que no se pueden adquirir por prescripción. Esos son los bienes de uso público. Por otro lado, el Estado tiene otros tipos de bienes que son los bienes fiscales. Los bienes fiscales, aun cuando pertenecen al Estado, sí pueden ser adquiridos por posesión, sí se pueden vender, sí se pueden embargar. Hay muchas tierras por ahí, tierras vírgenes, actualmente son más contadas, pero las hubo mucho tiempo por el sector de los llanos o en los montes de María, digamos, aunque bueno, ya hay paramilitares, pero bueno, hay tierras vírgenes también. Que como no tienen un titular expresamente, pertenecen al Estado. Esas tierras tienen vocación de adjudicarse. Entonces ya Sergio nos va a explicar. Esos son los llamados bienes baldíos. Ahora bien, Víctor, en este caso lo que sucede es que no se adquiere como tal una prescripción, sino lo que se hace es un proceso de adjudicación de bienes baldíos, en el cual se debe mostrar por parte del ocupante de ese terreno que ha sido trabajado por él, por ejemplo, sembrando cultivos, haciendo el cerramiento con su cerca, dentro de un periodo de 5 años. Al cabo de estos, se procede a pedir dicha adjudicación ante el INCODER, que es el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Bueno, aquí con lo que acaba de decir Sergio, entonces pueden observar las diferencias entre lo que es la prescripción y el proceso de adjudicación de bienes baldíos. Recuerden que para la prescripción el bien tenía un dueño y se hace mediante proceso judicial. La adjudicación de bienes baldíos es el bien no tiene un dueño en particular, sino que son bienes
del Estado y se hace por un proceso administrativo ante el INCODER, como Sergio lo acaba de decir. Luego de haber escuchado estas particularidades, quedan dos asuntos relacionados con el tema que deben ser tratados antes de terminar este programa. Pero primero vamos a un corte y ya regresamos con la Radio 11. Los animales silvestres viven en los bosques, ciénagas, lagos, humedales. Cuando los seres humanos talamos los árboles o secamos los lagos, los animales tienen que buscar alimento, y en esa búsqueda se encuentran con nosotros. Si los hemos desplazado de su casa, no podemos quitarles también la vida. Si tienes problemas con animales de fauna silvestre, no tomes medidas por tu cuenta. Comunícate con las autoridades de tu municipio, Policía, Humata, Alcaldía y Cor Antioquia, o llama a la línea verde 018-114-123. Seguimos, esto es Frecuencia Jurídica en la 11 Radio. Nuestro tema de hoy, prescripción adquisitiva y posesión. Hasta aquí le hemos explicado a todos nuestros oyentes qué es la prescripción, posesión, tenencia y el proceso reivindicatorio con nuestro queridísimo caballito demoledor. Pero bueno, pero queda para exponer qué significa la interrupción y la suspensión de la prescripción. Bueno, súper importante. Entonces vamos a tratarlo serio y puntualmente. Según la legislación civil, la interrupción establecida en el artículo 25-23 del Código Civil y el artículo 90 del Código General del Proceso indica que debe existir un hecho que destruya la posesión de manera definitiva, lo que significa entonces que se pierde completamente el tiempo que se lleva acumulado ejerciendo posesión. Víctor, pero tengo entendido que existen dos tipos de interrupción. ¿Cómo es esto? Bueno, claro, por eso entonces esta figura la regulan dos artículos diferentes, tiene dos diferentes regulaciones. Entonces existe primero la interrupción natural, es la que se da sin interferencia, se da una interferencia del derecho ese de la posesión que se ejercía, pero esto se hace sin que medie en ello la vía judicial, o sea, no hay decisión de juez de por medio. O sea, voy a poner un ejemplo. Ricardo tiene una finca muy exuberante en Llano Grande. ¿Quién lo creyera? No sé, digamos el Oberrimo. Se la compró a un expresidente. La tiene en calidad de poseedor regular. Entonces hace unos 3 años, digamos. Pero resulta que la misma está cerca de una quebrada que tras una fuerte lluvia se desbordó y cubrió totalmente el predio, la propiedad de la finca de Ricardo. Entonces el hecho de que se haya inundado la finca de esta manera hace imposible que Ricardo siga ocupando y que siga realizando sus actividades en ella. Pobrecito. Sí. Con lo cual entonces Ricardo pierde completamente el tiempo que había acumulado poseyendo esta finca. Por lo tanto entonces no podrá obtener por prescripción. Otro ejemplo es que entonces llegue un invasor, digamos, a la finca de Ricardo. Llega un grupo de personas y se establecen allí en su finca. Ahí arman entonces sus cambuches, sus refugios o simplemente de una vez sus casas, y con lo cual entonces impiden que Ricardo siga haciendo una posesión efectiva de ese terreno, lo cual entonces va a generar esa interrupción definitiva, llevándose a cabo entonces dicha interrupción. Claro, bueno, entonces para remediar esto, Ricardo también puede simplemente demandar a esas personas por medio de lo que se denomina la acción posesoria, que es aquella que permite al poseedor defender sus derechos frente a terceros, la cual entonces puede permitir lograr la posibilidad de recuperar el bien, pero aún así el tiempo que se tenía se pierde. Aquí sería bueno resaltar, Víctor, que la interrupción civil es en la que se involucra un hecho jurídico, es decir, siendo uno de los más comunes, por ejemplo, la demanda del juez en el proceso reivindicatorio, del cual ya habíamos hablado anteriormente. Claro, Sergio, y muchas gracias por tu anotación. Ya para concluir entonces, hablaremos de la suspensión, para la cual voy a utilizar entonces el mismo ejemplo que hace un momento mencionaba, el de Ricardo y su finca, con el cambio de que esta vez de la demanda por acciones posesoras, en vez de eso, vamos a decir que Ricardo logra
digamos, conversando, negociando con las personas estas que han invadido su propiedad, logran que esas personas entonces abandonen su predio, que el predio quede totalmente a disposición suya. ¿Qué pasa en este caso? En este caso se da una suspensión. A partir del momento en el que Ricardo no pudo ejercer efectivamente su posesión, o sea, el momento en el que llegan estos invasores, hasta el momento en el que ellos efectivamente por fin abandonan el predio y Ricardo de nuevo puede ejercer la posesión, este plazo de prescripción se suspende. Esto quiere decir que queda congelado. Digamos, al momento de entrada de los invasores, Ricardo tenía 3 años, 2 meses y un día. Una vez ellos abandonen, Ricardo va a retomar desde ahí, desde 3 años, 2 meses y un día. En conclusión, entonces, cuando hay interrupción, se pierde el tiempo, pero cuando hay suspensión, simplemente se da una pausa y después de esta se sigue contabilizando el tiempo, sumándolo a partir de donde había quedado, de lo que se tenía. Bueno, queridos oyentes, y con esto concluimos nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a nuestro operador de radio, Johnny Mesa, y a ustedes por escucharnos y permitirnos entrar en sus hogares. Para nosotros es un gusto compartir este espacio con ustedes. Les recordamos que pueden contactarnos en el correo electrónico a11radio.c11@gmail.com y con el asunto Pregunta Frecuencia Jurídica. Recuerden, Pregunta Frecuencia Jurídica. Pueden dejarnos sus inquietudes, comentarios y sugerencias para este programa. Los esperamos para una próxima emisión. Hasta pronto. Hasta pronto. Con esto concluye Frecuencia Jurídica. Gracias por su sintonía. Hasta pronto.